esta cortocrónica observaremos dos épocas, finales del siglo XIX, pero nos enfocamos principalmente en la actualidad y además relataremos la historia y experiencia de una persona con trastornos mentales, llevándonos a entender un poco más la problemática mental que sufren estas personas. Bienvenidos y acompáñanos en esta historia. Michel Foucault explica cómo durante los dos últimos siglos se ha ejercido el poder por parte de los estados. Anteriormente, el poder se basaba en la capacidad del soberano en dar muerte. Hoy en día, el estado usa el poder en pos a gestionar hacia la vida. Asimismo, este poder se encarga de controlar, optimizar y hacer crecer la vida. Foucault a esto lo llama el biopoder, lo cual es nombrado en su libro Seguridad, Territorio y Población. En esta cortocrónica le explicaremos cada parte del biopoder enfatizada en nuestra ciudad, Bogotá. La locura en Bogotá ha sido tomado de diferentes maneras, desde el exorcismo, los maltratos, el aislamiento y el asesinato, intentando llegar a la cura de este gran mal. Antes se pensaba que esto sucedía por posesiones infernales, pero no fue hasta finales del siglo XIX que se tomó como enfermedades mentales, hasta que hoy en día se conoce como trastornos mentales. Estas grabaciones fueron tomadas hace un tiempo. En ellas vemos cómo ingresaban a un esquizofrénico a un hospital psiquiátrico. Más adelante tendremos el testimonio de esta persona y su experiencia internada en este lugar. Es común ver carteles como este en hospitales psiquiátricos de Bogotá. Nos encontramos aquí en el Hospital de Kennedy, el lugar donde es un centro especializado para la atención de las personas con deficiencia mental. Nos encontramos aquí para especular y entender por qué no nos consideramos con menos de 30 camillas para la atención de estos pacientes. Y esto significa que solo atienden a 3 de cada 10 personas que necesitan la atención necesaria para una enfermedad mental. Esta es la problemática que viven los pacientes día a día desde el Centro Especializado para Enfermedades Mentales de Kennedy. Este hospital de Kennedy en la parte de psiquiatría cuenta con tan solo 3 psiquiatras, los cuales no emplean de una manera correcta la atención de estas personas. Este es el Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora La Paz. Esta es una de las clínicas especializadas en salud mental más grandes que se puede encontrar en Bogotá. Según lo que pudimos obtener de nuestra investigación, los pacientes que llegan a estas clínicas pueden ser primarios, los cuales son trasladados desde la calle o sus propios hogares, o los pacientes remitidos, los cuales son trasladados de otros hospitales. Este hospital cuenta con alrededor de 400 colaboradores en diferentes áreas que ayudan al tratamiento de los pacientes. Cuenta con unos 49 psiquiatras, 18 psicólogos, 18 miembros de equipo de terapia ocupacional, 12 trabajadores sociales, 4 médicos generales y 98 profesionales de enfermería. La esquizofrenia, una enfermedad incomprendida y que hasta el día de hoy no se ha encontrado una causa específica por la que esta sucede. Según estudios, se ha encontrado que en algunas ocasiones esta se puede generar gracias a los genomas que se heredan de la familia. Eso quiere decir que es una enfermedad que se hereda, o en otros casos se puede generar a raíz de algunos traumas generados. Esta enfermedad hace que las personas tengan en su mente varias voces, y esto hace que cause alucinaciones y tenga distorsión de la realidad, que no sepa qué es real y qué es falso. Estas personas con sufrimiento de esquizofrenia tienden a aislarse, ya que a lo que padecen no pueden convivir sanamente en una sociedad. Estas personas con trastornos de esquizofrenia
Suelen tener también pensamientos suicidas, ya que las voces que tienen dentro de sí los llevan a cometer actos o acciones muy violentas contra sí o contra las personas que lo rodean. Así será el caso que veremos con esta persona, Jason, una persona que sufre esquizofrenia, y nos contará su historia y por lo que tuvo que pasar por causa de esta misma. Este es el Hospital San Juan de Dios, un hospital fundado en el año 1723 en la ciudad de Bogotá, aunque prestaba atenciones y servicios de salud desde el año 1564 hasta que fue clausurado en el año 2001 el 29 de septiembre. Fue un hospital que prestaba atención a pacientes con trastornos mentales. Gracias a la investigación que realizamos, encontramos que la arquitectura de los hospitales psiquiátricos está diseñada de una manera específica para poder controlar a los pacientes y de alguna manera estos mismos no sientan el encierro del hospital. Estos lugares están diseñados con pasillos largos y amplios, jardines o zonas verdes, donde los pacientes pueden caminar y pasar el tiempo libre. Además, tienen salas de estar, donde los pacientes pueden comer y realizar actividades para distraer la mente. Contiene varias habitaciones donde los pacientes pueden dormir, algunas donde pueden dormir en conjunto y otras donde duermen pacientes en específico que no pueden tratar con otros mientras que duermen. En otras habitaciones están adecuadas para llevar el tratamiento de los mismos pacientes. Pero la pregunta es, ¿cómo se trataba la locura anteriormente? En 1800 y a principios de 1900, el método más utilizado por los manicomios fue la hidroterapia, la cual consistía en meter a los pacientes en las bañeras, amarrarlos y luego de esto azotarlos con fuertes chorros de agua. Esto era considerado un medio de sedación. Otro método muy utilizado para los pacientes con enfermedades mentales y que también sufrían de esquizofrenia era el shock de insulina, que se trataba de inyectarles altas dosis de insulina a los pacientes para que entraran en un coma inducido. Y los doctores creían que cuando estos despertaran del coma estarían totalmente curados. Varios métodos utilizados en estos manicomios eran, por ejemplo, la esterilización, que era aplicada a los pacientes que sufrían de esquizofrenia. Se creía que la tenían debido a la masturbación excesiva. Otro método bastante utilizado fue la lobotomía, que se trataba de introducir un objeto afilado y puntiagudo por la nariz, llamado orbitoclas, el cual consistía en golpearlo con un mazo para alcanzar un objetivo previsto. Los doctores creían que así se curarían los enfermos mentales, pero no hace falta remontarnos a tan lejos. A principios del siglo XIX, la proliferación de los manicomios fue una especie de cárceles de tortura disfrazadas de curación. La trepanación y la terapia electroconvulsiva fueron dos métodos de bastante tortura, pues uno consistía en abrirle agujeros en el cráneo al paciente, con el fin de que de este salieran todos los males que pudieran tener, y el otro era amarrar a los pacientes a una camilla y hacer que por su cuerpo pasaran 1000 voltios de electricidad. Nos encontramos al frente de uno de los manicomios en donde se llevan a cabo estos métodos de tortura hacia los pacientes con enfermedades mentales. No queda nada más que decir que gracias a Dios estamos en el siglo XXI. Me encuentro en este lugar con el psiquiatra especializado Andrés Sepúlveda. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, sí señora, gracias. Me encuentro aquí para ofrecerles información acerca de las estadísticas acerca de las enfermedades mentales actualmente y anteriormente en Bogotá. Hola, bueno, pues si nos enfocamos en lo que era anteriormente Bogotá o Colombia, más enfocado en el siglo XIX, pues no hay unas estadísticas exactas de cuántas personas estaban afectadas con trastornos mentales en lo que era este lugar, pero sí sabemos que anteriormente las causas de la locura en Bogotá eran causadas por enfermedades como es la sífilis. La sífilis es una enfermedad que se transmite por vía sexual. Es una bacteria que principalmente al inicio son llagas en todo el cuerpo, pero posteriormente si no es tratada, y lo más seguro es que termine siendo
una enfermedad mental que se conoce más específicamente como la neurosífilis. La neurosífilis, como ya les dije al inicio, es una enfermedad que causa la sífilis. Ya es cuando la bacteria de la sífilis afecta todo el cuerpo o la parte nerviosa del sujeto, llegando ya a lo que es el cerebro. Cuando ya llega al cerebro, se conoce, como ya les dije, lo que es la neurosífilis, que causa lo que es demencia y finalmente una parálisis total en el cuerpo que termina matando al individuo. Anteriormente se conocía que esta era la causa más frecuente por la que se desarrollaba la locura en estos lugares, pero también existe lo que son las enfermedades heredadas, como lo que es el caso de la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que en la mayoría de las ocasiones se genera por medio de la heredación de los genes de las personas. Por ejemplo, si en un caso el abuelo de alguna persona tuvo esquizofrenia, es probable que esta persona tenga esquizofrenia. Bueno, señor Andrés, muchísimas gracias, que esté muy bien. ¿Deseas agregar algo más? Y bueno, pues actualmente en lo que es la actualidad en Bogotá, sabemos que lo que está siendo más afectado en la población ha sido la niñez y la juventud, por causa de lo que son las drogas y también mucho la tecnología. Sabemos que 5 de 100 niños y 7 de 100 adolescentes sufren algún trastorno mental, entre la depresión, la bipolaridad y la psicosis. En Bogotá las razones más frecuentes y fuertes por las que existen trastornos mentales es por el consumo de drogas, el alcohol y el cigarrillo. A partir del 2008 aumentó la cifra de consumidores a 180.000 personas, afectando más que todo en el estrato 1 y 2 a la población estudiantil. Alrededor del 80% de la población presenta entre 1 y 2 síntomas de depresión. Esto no solo ocurre por el consumo de sustancias psicoactivas, también consume por los casos de violencia intrafamiliar. En Bogotá las patologías mentales más comunes y frecuentes son la ansiedad, la depresión, la psicosis, afectando a la población de 18 y 48 años. Este índice no es el más significativo. La salud mental de los civiles que viven en las zonas del conflicto es uno de los factores sociales que afectan más a estas personas con trastornos. Un grupo internacional de psicólogos estuvo en Colombia, se dirigieron hacia la capital de nuestro país para investigar y llegar más al fondo del momento en el que existieron varios desplazados de sus pueblos a nuestra ciudad por el postconflicto. La locura hoy en día se entiende como una enfermedad, ya que se ha reducido la comprensión de a lo que anteriormente era una prueba espiritual o posesión. Actualmente se ha reducido la explicación a ya que es considerada como un fenómeno orgánico de índole hereditario o genético, teniendo una concentración en la parte del cerebro, tratando en la administración de medicamentos. Hoy se excluye el estudio de la biografía del sujeto tomado, algo así como secundario. Esta problemática nos está llevando a la creación de sujetos y moralidades subjetivas que tienen consecuencias sociales, consecuencias económicas y políticas. Estudios hacia la depresión nos muestra que las personas que sufren de esto hacen parte de una sociedad psiquiátrica productiva, y al protestar sobre esto se sabotean a sí mismos. Entonces el entorno político los ataca, ya que hacen como ese combate con medicamentos para ellos y demás, ya que el sujeto es improductivo y, según los políticos, busca como controlar y sanar esa situación para mantener su orden económico, ya que de algún modo afecta a la sociedad. Los manicomios fueron diseñados para mantener a los pacientes aislados del resto de la sociedad. La creación de manicomios y casa de locos tenían un doble objetivo: el de mantener el orden público y el de alejar a los dementes del contexto que les hacía daño. La mayoría de los manicomios se encontraban alejados del centro urbano, en zonas periféricas a la ciudad. Solían organizar a los dementes en función de su grado de peligrosidad y atendiendo a una estricta separación por sexos.
En algunos de estos primeros hospitales de locos se han encontrado celdas de aislamiento e incluso materiales como grilletes, cepos, collares de hierro o camisas de fuerza para la contención de los usuarios más agitados y violentos. Las personas que ingresaban en estos establecimientos tenían que contar con el diagnóstico de demencia, el cual se hacía principalmente basándose en comportamientos observables que eran considerados como propios de los locos. Por ejemplo, agitación y gritos, dejar de comer y desgana, intentos de suicidio, agresividad, desnudez, enfermedades incurables y algunas creencias religiosas. No obstante, con el paso de los siglos aumentó considerablemente la precisión del diagnóstico, tanto en sus causas como en sus manifestaciones. Los enfermos podían ingresar bajo la solicitud de familiares, ser recogidos de la calle o incluso ser presos que habían enloquecido durante su estancia en la cárcel. Los presos eran enviados a los hospitales para dementes más próximos, donde se confirmaba el diagnóstico y si no eran demasiado violentos, se mandaban a casa de un particular. Las personas con problemas de salud mental o de conducta eran tratados peor que los más atroces criminales. Eran generalmente encerrados en manicomios, encarcelados en celdas o encadenados a las paredes de los hospicios. Mientras que los pacientes que estuvieran en condiciones como asilados tranquilos fueran ocupados en oficios del edificio del manicomio o en algún tipo de arte u oficio que se acomodara a sus saberes y habilidades. Se entendían por pacientes calmados. Los trabajadores de estos establecimientos tenían funciones que no estaban bien delimitadas. Incluso había cargos que realizaban y tareas que no les correspondían. El personal que formaba parte de las primeras casas de locos constaba de la madre o del padre de los locos, que se encargaba del aseo y de la ropa de los internos. El administrador realizaba las tareas de dirección y organización del establecimiento, así como decía la admisión del paciente. El médico realizaba el diagnóstico antes de los ingresos y atendía a las afecciones durante las estancias del usuario. Los enfermeros ayudaban al médico, un sacerdote o clérigo y el personal para el servicio y cuidado diario de los locos. Otro trabajador característico de los hospitales para dementes era el cirujano barbero, el cual se podía encargar desde cortar el pelo y la barba hasta realizar trepanaciones y sangrías. El estrés que causan las grandes ciudades hacen que su pueblo y su gente empiecen a sufrir trastornos mentales derivados de conflictos y riñas causadas en las calles. En Bogotá existen varias formas para tratar a las personas con trastornos mentales. Como ya hemos visto a lo largo del documental de la cortocrónica, existen varias causas para que las personas lleguen a un trastorno mental, alguna enfermedad, algo que atormente su mente. En Bogotá, como existen tantos casos de personas con trastornos, existen también varias formas para atender a estos, varias formas que el Estado busca para que las personas puedan convivir de una forma más sana en esta sociedad. Un caso que más afecta a la sociedad hoy en día es en el caso de los indigentes, ya que promedio de unos 100 habitantes, 100.000 habitantes de calle, el 65% de estos habitantes sufre de algún trastorno mental. ¿Qué hace el Estado en estos casos? En estos casos lo que hace es convocar personas con capacidades de atender a estos sujetos y hacerles un tratamiento previo,
ya son como lo hemos visto en los casos de reintegración social. Pero, ¿qué se hace en el caso de las personas que ya tienen algún trastorno muy avanzado? Un trastorno que ya es muy difícil de manejar entre las personas que vienen en la calle. Lo que hace el Estado es buscar alguna manera de internarlos en algún hospital psiquiátrico. Pero en los hospitales psiquiátricos existen diferentes métodos, ya que no son todas las personas que pueden estar en estos lugares. Se hace una valoración, un estudio a las personas que tienen estos trastornos. Un estudio en el que descifran si la persona puede o no puede convivir sanamente en una sociedad. Siendo esto, en la mayoría de los hospitales psiquiátricos no son más de 2 meses que una persona puede estar internada en estos lugares. Primero porque no son, estos lugares de pronto no están lo suficientemente adecuados para albergar a tantas personas con tantos problemas. Y segundo, también depende de la problemática que tenga. Porque si en el transcurso que estuvo internada esa persona se vio algún progreso, el hospital busca la forma en hacer que la persona con trastornos que haya sido internada pueda ser reivindicada o devuelta a la sociedad para que ésta cumpla su deber. Y en el caso de las personas que ya son muy afectadas, como en el caso de la esquizofrenia o alguna sociopatía que afecte ya totalmente su convivencia en una sociedad, si se mira la forma en que esta persona pueda estar totalmente internada en estos lugares. Existen otras formas de tratar a estas personas, ya sea si una persona con trastorno mental tiene la capacidad de pagar algún medicamento, se busca la forma en que la persona tenga los medicamentos suficientes para convivir en la sociedad. Como ya lo dije anteriormente, en medio de la valoración se busca el tipo de medicamento que esa persona pueda consumir. En el caso de un esquizofrénico, de alguna persona con alguna psicopatía o algo parecido, ya sea como una psicosis, se buscan medicamentos que controlen esa enfermedad. Pero estos medicamentos tienen sin embargo alguna repercusión en el cuerpo de la persona. En algunos casos puede empeorar la enfermedad, en otros casos puede afectar el estado físico y de salud de la persona, puede deteriorar su salud y haciendo que muera de una manera más rápida. ¿Esto será que sí sirve para la sociedad? En los estudios que se han hecho se ha demostrado que con el buen manejo de los medicamentos es posible que una persona con un fuerte trastorno mental pueda volver a la sociedad y cumplir con labores que lleva a cabo en medio de la sociedad, ya sea trabajando o colaborando de alguna forma en la sociedad. Pero en el caso de las personas que no les sirve el tratamiento de los medicamentos, como ya lo dije en una primera parte, se dejan internados en estos lugares. Pero esto de alguna u otra manera afecta a la sociedad porque ya es una persona menos en la que puede colaborar en el crecimiento de esta gran sociedad. Hola Jason, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno Jason, me gustaría que me contaras o me comentaras cómo fue que te descubrieron esto y cómo te has sentido con lo que tú padeces. Hola, pues me quiero presentar, mi nombre es Jason y pues yo empecé a tener esta problemática alrededor de los 15 años, donde yo tenía como problemas ya mentales y yo no podía controlar lo que yo pensaba. Lo llamaban los doctores esquizofrenia y me decían que era una enfermedad. De pronto, pues ellos no sabían la causante de esta enfermedad, pero decían que podía ser como hereditaria. Pues creo que mis abuelos creo que sufrieron algo parecido. El caso es que ese fue el pronóstico de los médicos como a mis 15 años y pues yo sentía que llevaba una vida medio normal, pero cosa de los 16 años ya empecé a sentir como otros factores que ya me estaban confirmando que yo estaba mal de la cabeza, y uno de estos era como, por ejemplo, voces en mi cabeza que yo no podía controlar, voces que me trataban mal, voces que me decían qué hacer, y era algo muy raro porque yo podría estar llevando mi vida normal, común,
y de un momento a otro yo empezaba a escuchar voces en mi cabeza y pues eran muy reales, ¿sí? Era como que alguien hablándote al oído o como tu subconsciente atacándote. Entonces pues es difícil porque tú no diferencias ahí como entre la realidad y lo que está en tu mente. Ok, Jason. Y Jason, ¿cómo fue que te trataron o cómo hicieron tus padres o los médicos para tratar tu esquizofrenia? Pues esquizofrenia. Yo recuerdo que a la edad de los 17 o 18, no recuerdo bien, pero yo fui internado 20 días en el hospital de Kennedy. Pues me tuvieron 20 días tratándome, donde yo ya como que no controlaba esta enfermedad y me controlaba la enfermedad a mí. Y pues después de esos 20 días el hospital se despojó de mí, me soltó, me volvieron de mis padres, y lo que mis padres hicieron fue pues decidieron internarme ¿cómo se llama este hospital? Que queda por la 68. Nuestra Señora de la Paz. Nuestra Señora de la Paz, sí señor, sí. Ahí ellos decidieron internarme y pues yo duré ahí internado alrededor de 2 años, y pues ahí siento que fue una buena ayuda porque yo extraía la mente en otras cosas, y los medicamentos que se me daban en ese lugar me ayudaban a controlar mucho esas voces y esas cosas que yo no podía entender, que me sentía que me seguían y que me querían hacer algo malo. La cosa es que yo recuerdo que ahí me hacían algo llamado una terapia cognitiva, y esta terapia cognitiva se basaba en el intentar mantenerme ocupado dibujando, pintando y distrayendo mis pensamientos malos. Ellos me decían que yo qué pensaba o qué escuchaba. Yo les explicaba que en mi mente habían voces que me trataban mal y decían que yo no servía para nada, ¿sí? Entonces en ese momento ellos lo que hicieron fue llenarme de pensamientos buenos y pensamientos de que la vida valía la pena, de que no escuchara esas voces, que yo podría ser un hombre emprendedor. Y pues yo empecé a creer en eso y me distraía con dibujos, trabajos, manualidades, y todo eso como que se fue quitando. Claro está que también las drogas que ellos me daban eran muy buenas, porque yo después de eso empecé a tener movimientos involuntarios, ¿sí? Pues aún tengo un poco, pero anteriormente eran más. Entonces yo tenía movimientos involuntarios, y ellos me daban un medicamento que se llamaban antitemblores. Y aparte del antitemblor, ¿qué otro medicamento te daban? Aparte del antitemblores me daban uno que se llamaba antipsicóticos, y este me permitía como mantenerme a un nivel como de cordura, porque cuando yo no consumía estos medicamentos, pues mi mente lo que hacía era trastornarse y volver como a esos pensamientos de locura, de cosas malas, donde yo mismo o unas voces me trataban mal, pero pues todo esto ha empezado como a borrarse y yo casi ya no sufro la misma situación que tenía anteriormente. Ok, Jason, muchas gracias. Listo, gracias, y pues gracias. ¿Qué nos surge ahora? Es saber si estos medios, todas estas estrategias planteadas por los estados han funcionado de algo. En algunos casos, en el tratamiento de trastornos mentales muy fuertes, ha funcionado el método de medicarlos, de mantenerlos al margen por medio de medicamentos. Ha funcionado, pero en otros casos han surgido varias problemáticas que han empeorado la salud mental de nuestros habitantes, de esta población, siendo el caso de los menores de edad, de los niños. En los últimos años ha aumentado el 4.1% de los menores de edad trastornados, ya sea por depresión, por bipolaridad o por psicosis. Estas personas sufren de algún trastorno que más adelante los puede llevar a empeorarlos, llevándolos a una esquizofrenia o de pronto a una sociopatía. Algo que más llama la atención y más preocupa al Estado de hoy en día
es el caso de las personas de los mayores de edad, ya sea tomados desde la edad de los 48 años en adelante, que es una enfermedad que supuestamente debería surgir después de los 70 u 80 años, que es la demencia senil, una problemática mental que afecta seriamente el cerebro y también la salud de las personas. Es algo que el Estado no ha logrado cómo solucionar todavía, pero sin embargo, la aparición de los asilos para estas personas, los asilos o más conocidos como los ancianatos, de alguna manera controlan esto, internando a estas personas y haciendo que estas personas no alteren el curso normal de la sociedad. Las personas que también sufren mucho, o la población que también sufre mucho, es la población de los adolescentes, ya que por medio de tanto estrés de la sociedad, ya sea como los trancones o otras causas sociales, también los llevan a manejar un estrés muy alto que altera también su estado mental. Esto es causado todo por su diario vivir, por el estrés ya sea del trabajo, de la escuela o de otras causas sociales de las ciudades o las poblaciones. Otro síntoma que afecta mucho es el tema del posconflicto, ya que por el posconflicto han surgido muchas personas con trastornos. El Estado ha buscado la manera de cómo arreglar esto, y una manera que se encontró que funcionó ha sido por la reivindicación. Busca hacer que las personas con estos traumas lleguen a sentirse productivos en esta sociedad, ya haciendo artesanías o alguna otra cosa o actividad que llegue a distraer su mente. Con todo esto reunido hemos llegado a la conclusión de que todos estos medios utilizados han funcionado de algo, porque la locura en Bogotá se ha mantenido en un margen, ya que desafortunadamente la mayoría de los trastornos mentales no tienen una cura, pero sí se pueden controlar. El Estado ha llegado a que esto se pueda optimizar y hacer que la sociedad funcione de alguna manera.